Hola, muchas gracias por estar una vez más aquí en tu canal Filosofía Espírita, donde el principal objetivo es aprender para crecer. Esta es una maravillosa psicografía de fe y esperanza para dar consuelo a nuestro corazón. En este mensaje, Marlene nos comparte cómo fue su breve paso en la vida terrena y su despertar en el mundo de los espíritus. Y a ti, padre, madre, hermano de alguien que ha partido, no te desesperes, bendice su vida, porque si ese ser querido no partió a través del suicidio, ten la certeza que volverán a reencontrarse, pues esa es una ley divina. Abre tu mente, abre tu corazón y que este mensaje provoque un cambio en ti. A los 14 años de edad, partí al plano espiritual por una terrible enfermedad en los pulmones que era incurable en ese momento. Mis padres me llevaron a vivir al campo. Tenían la esperanza de que el aire puro del campo y una vida más sana me ayudaría, que me curaría y no moriría, porque ellos tenían pavor solo de pensar que yo tuviera que partir de aquí y dejarlos. Ellos me amaban mucho, por eso decidieron ir a vivir al campo. Yo me entusiasmé porque creí que iba a sanar. Yo no sabía nada de nada, no sabía que existía la vida después de la muerte. Nunca oí hablar sobre eso. Siempre creí que cuando uno moría, todo acababa. Pero fue en vano mudarnos al campo. Durante mucho tiempo, mi madre vivió con el sentimiento de culpa. Ella creía que debió haber hecho algo más para evitar mi partida. Pero no era así, porque aunque vivíamos en el campo y mi mamá me cuidaba todo el tiempo y no era diferente con mi padre, y aún así yo continuaba enferma. Nada cambiaba. A veces parecía que mejoraba, pero dentro de mí sentía algo extraño. Era como si estuviera desvaneciéndome. Sentía cómo mis fuerzas se acababan poco a poco. En ese momento no lo sabía, pero era porque mi fluido vital se estaba agotando. Fluido vital es la energía que recibimos en el cuerpo físico para vivir en la tierra, para vivir entre los que están en la carne, entre los que tienen un cuerpo físico. Yo sentía que mi fluido vital se estaba acabando y en ese momento no entendía aquello. Yo solo sentía una gran debilidad. Mi mamá se daba cuenta y hacía de todo para que yo mejorara, pero era en vano y no mejoraba a pesar de que mi mamá no escatimaba en nada. Muchos médicos desfilaron por mi casa. Eran medicamentos y medicamentos, pero yo continuaba con mi problema pulmonar. Las toses no cesaban y cada día algo diferente notaba en mí. Cuando partí, gracias a Dios mi mamá no estaba cerca de mí. Así es la misericordia divina. Ella había ido a bañarse porque estaba exhausta por haber pasado la noche despierta cuidándome. En ese momento percibí que se me acababa el tiempo, que tenía solo unos segundos, 5 o tal vez 10, no lo sé. Solo sé que de pronto vi cuando se abrió un espacio. Era un campo, parecía que era un sueño. Yo me levantaba de mi cama y cuando pisaba el piso, ahora habían flores. Me di cuenta que ese campo era el de enfrente de mi casa, ese campo en el que mi madre quería que yo mejorara, que lo disfrutara, y ahora ahí estaba, andando en ese campo, y sonreía feliz de la vida, y soñaba, porque eso era lo que yo creía. Creía que estaba soñando. De un momento a otro, vi a mi madre que me llamaba. Despierta, Marlene, despierta, por favor, hija mía, despierta.
y de repente ya no oí la voz de mi mamá y escuché una voz que me decía: te estábamos esperando, regresaste a casa. Miré a esas personas y es extraño, pero sus rostros me eran familiares, pero no los identificaba. Hasta pensé que tal vez eran invitados de mi mamá. De repente me di cuenta que entre ellos estaba mi tía. Hacía 5 años que ella había partido. Ella venía hacia mí y yo corrí y la abracé. Le dije: tía, qué maravilloso verte, qué sueño tan formidable. Ella me abrazó y me dijo: ven conmigo, todo está bien. De ahí en adelante, no sé qué fue lo que pasó, solo sé que tiempo después me di cuenta que ya no estaba en la carne, que había fallecido, mejor dicho, desencarnado. Y lo único que me dolía, que me causaba tristeza, era ver que mi madre se torturaba, se culpaba, porque creía que debió haber hecho más para que yo sanara. Ella pensaba que yo no debía haberme mojado esa vez que salimos juntas y que había llovido tanto porque yo estaba débil y esa lluvia había agravado mi estado de salud. Ella se culpaba todo el tiempo. Pasó años culpándose, creyendo que pudo haber hecho las cosas de otra manera para evitar mi partida. Con el tiempo, ella empezó a debilitarse. Era indiferente a las súplicas de mi padre. Él le decía que reaccionara, que sacara fuerza para vivir, porque aún tenía 2 hijas más pequeñas. Pero ella estaba estacionada en la depresión, culpándose por mi partida, sintiendo que había hecho muy poco, que debimos mudarnos al campo mucho antes y así tal vez me hubiera recuperado. Se desentendió de las necesidades de mis hermanas menores. Tiempo después, mi mamá dejó el cuerpo carnal por el mismo problema de salud que el mío. Mi mamá se debilitó tanto que le provocó ese problema pulmonar. Ella desencarnó como suicida, un viernes muy lluvioso. Sí, como suicida, porque después de mi partida, ella buscó la muerte descuidando su salud y en la culpa que cargaba sin haberla tenido. Era su mente quien la atormentaba y ella lo permitió. Mi pobre mamá fue a parar al Valle de los Suicidas. Yo trabajé durante días, semanas y meses. Trabajé incansablemente buscando ayuda para ella, pero por increíble que parezca, ella rechazaba la ayuda. Su mayor error fue creer que pudo haber hecho algo para evitar que yo muriera. Pero no era así, ni ella ni nadie lo podía evitar. La puerta para ir al otro lado se abre cuando se tiene que abrir. Así es como son las cosas, nadie tiene culpa. Fueron años difíciles para ella, pero todo a su tiempo, hasta que saliera de ese trance en que se encontraba. Y finalmente nos reencontramos. Pero fueron muchos, muchos años, y solo nos pudimos reencontrar porque aunque desencarnó como suicida, su suicidio involuntario lo ocasionó la desesperación, porque si deliberadamente se hubiera quitado la vida, no nos habríamos reencontrado. Habrían pasado tal vez 2 o 3 o quién sabe cuántas encarnaciones para volver a vernos. Y en cada vida, el dolor en ella habría sido muy profundo e inexplicable, y serían necesarias varias vidas para poder conseguir el bendito beneficio del olvido. Pero como su desencarne fue por la desesperación, finalmente nos encontramos. Poco a poco ella se recuperó y tiempo después mi papá también desencarnó. Y ahora ahí estábamos, mi mamá, mi papá y yo, esperando el reencuentro de nuestra familia del otro lado de la vida. El tiempo pasó, mis hermanas envejecieron
y cada una a su tiempo también regresaron a la patria espiritual. Hoy, amigos míos, vivimos en el plano espiritual. Estamos trabajando en la colonia, orientamos a los recién desencarnados cuando llegan aquí, ayudamos a esos hermanos que nada saben sobre la vida en el mundo de los espíritus. Y esa es mi historia. La he contado para que, cuando la puerta bendita del desencarne se abra para un ser querido, no se desespere, porque si él no partió a través del suicidio, seguramente se reencontrarán. Se fue porque era su tiempo, no importa la edad que tenía, si eran años, meses o solo un día. Nacemos con una determinada cantidad de batería, igual a un celular, y cuando llega el tiempo, la batería se acaba. Entonces, mejor acepte y bendiga, porque quienes estamos acá, del otro lado de la vida, sentimos paz y felicidad. La vida continúa, y en el momento, la hora y el día preciso, todos nos reencontraremos y nuevamente estaremos juntos, porque esa es la ley de Dios. Marlene. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.